Estrés es muy necesario, importante aclarar que todos los contenidos de este módulo de estrés están basados en una gran colaboración y un gran permiso que me ha concedido en su momento, en el año 2006, el doctor López Rossetti, fundador y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, SAMES, para que yo utilice este material en la instrucción de estrés en el área de los factores humanos en aviación, por lo cual siempre le estoy muy agradecido porque es un material extraordinario basado en una charla sobre estrés en los pilotos que él nos dio a una gran cantidad de colegas en la localidad de Batán, en Mar del Plata, en el año 2006 en un taller de airmanship. Muchísimas gracias. El estrés, según Daniel, es un proceso normal y adaptativo como reacción física y mental para adaptarse a una determinada circunstancia. Cuando las tensiones y la presión resultan o demasiado altas y o continuas y nuestra capacidad de resistencia es relativamente baja, se produce un desajuste, denominado distrés, o también se le suele llamar coloquialmente el estrés malo, donde el organismo claudica en su capacidad de adaptación, generando alteraciones y trastornos progresivos a nivel físico, psicológico y social. Lo podemos ver como una balanza en donde muy altas o continuas tensiones, presiones, cuestiones que nos preocupan, nos entristecen, nos amargan, nos angustian, tienen un determinado peso en un platillo y en el otro está nuestra capacidad de respuesta mental, emocional, física. Cuando esa capacidad de respuesta es inferior, se produce ese desajuste. Cuando las demandas psicológicas y sociales superan nuestra capacidad de respuesta, aparece el distrés. Por lo tanto, el estrés es un proceso determinado por evaluaciones subjetivas. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Esto es tremendamente importante para comprender que cada individuo se estresa o padece distrés por evaluaciones totalmente subjetivas y que nadie tiene derecho a juzgar o a calificar. Mirá por lo que se está haciendo problema esta persona. Cada uno, los problemas y la cantidad, gravedad, recurrencia y permanencia, constancia de los problemas, a cada persona le pegan diferente. Y es más, muchos individuos eh, que el mismo individuo en algunas circunstancias puede estar en condiciones de sobrellevar y de tener una capacidad de respuesta determinada y en otras circunstancias del mismo individuo tener mucha mayor o mucha menor capacidad de respuesta porque se le junta con otras cuestiones, con afecciones físicas, etcétera. Por lo tanto, es muy importante tener presente esto, que no importa lo que sucede, como dijimos en el caso de la conciencia situacional, la realidad es neutra, la realidad es la misma para vos que para mí. El tema es que vos tenés una percepción de la realidad diferente a la mía y eso no nos da derecho a ninguno a juzgar cómo percibe la realidad del otro. No importa lo que en realidad está sucediendo para esto, sino lo que yo creo que sucede. Es lo que tenemos que contrarrestar con el concepto de conciencia situacional, llegar a la realidad neutra. Acá, para comprender lo que es el estrés, tenemos que entender que para la persona que está estresada
no importa lo que está sucediendo, sino lo que él cree que está sucediendo y cómo le afecta en este momento y circunstancia de su vida. Lo que normalmente se suele conocer o difundir como cadena del estrés es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque la cadena del estrés tiene cuatro eslabones, el primero de los cuales representa lo que yo interpreto de la realidad que me está tensionando, me está produciendo una tensión, me empieza a generar el proceso de estrés. Si eso continúa, sobrevienen en forma inmediata los cambios de conducta, en términos de hábito, carácter, o cambio de carácter, de humor, etcétera, que puede traducirse en condiciones de insomnio, desánimo, decaimiento, irritabilidad, fumar o beber en exceso, o al menos más de lo habitual. Si esto yo no lo trato, no lo enfrento, no lo combato, aparecen los síntomas. ¿Síntomas de qué? Síntomas de una enfermedad, pero empiezan como síntomas. Como consecuencia de todo esto, aparecen palpitaciones, depresión, ya no desánimo, depresión, alta presión arterial, angustia, malestar y dolores, acidez de estómago. Pueden llegar a aparecer o no ciertas arritmias en el sistema cardiovascular, que si no lo detengo, lo paro, lo trato, da lugar al cuarto y último, lamentablemente, eslabón en la cadena del estrés, que es cuando aparece la enfermedad: infarto agudo de miocardio, inmunodeficiencia, hipertensión ya crónica, gastritis, que ya no es una acidez de estómago, es gastritis, úlceras, etcétera. Es muy importante comprender esto para tener una tenaza que corte estos eslabones lo más cercano posible al inicio, cuando empiezo a interpretar que hay algo de la realidad, empiezo a reconocer, identificar que hay algo de la realidad, de mis circunstancias actuales que me está alterando. La curva del estrés, por eso hablamos de distrés o estrés malo, lo que podría sugerir que quiere decir que hay un estrés bueno. Efectivamente, hay un estrés bueno. Hay un estrés bueno representado por un adecuado nivel de alerta que necesitamos para ser más productivos que si no tuviéramos ese nivel de estrés, que es un nivel razonable en el sentido de que si en las abscisas, en el eje horizontal de estos ejes cartesianos, tenemos el estrés que crece hacia la derecha y la eficiencia, el rendimiento y hasta el bienestar nuestro crece en las ordenadas, y este es el semáforo del estrés. Todo esto es estrés, este también. Y sin embargo tenemos un gran área verde y un área todavía amarilla en la que, como cualquier semáforo amarillo, es un área todavía tolerable. ¿Qué quiere decir esto? Que para un nivel determinado de eficiencia, de rendimiento, de productividad de nuestra parte y de bienestar, yo puedo estar tranquilamente con este nivel de estrés que podríamos situar como algo menos de un cuarto del máximo estrés que puedo tolerar, y no solamente voy a estar fenómeno, sino que mi eficiencia va a estar mucho más arriba porque voy a estar en esta curva, en un nivel de alerta, de despabile, de atención, de tensión, absolutamente razonable y hasta necesario, incluyendo prácticamente la mitad del estrés máximo que yo podría tolerar. Todavía está dentro de un rango amarillo, en donde fíjense en la curva del estrés a qué nivel de bienestar, de productividad corresponde este nivel de estrés. Todo esto es bueno, todo esto es una buena noticia. El tema es que si no paro,
inclusive las causas de estos niveles, no solamente aceptables, sino hasta deseables de inglés, generalmente no suelen ser las mismas que nos llevan, sino que se acumulan a estas otras causas que ahí sí generan que yo termine teniendo un nivel de estrés elevadísimo, con lo cual a partir de este pico van a aparecer las enfermedades, porque por acá ya van a empezar a aparecer aquellas señales de cambio de conducta, de síntomas, etcétera. Y acá cae la enfermedad y fíjense cómo abruptamente se produce un breakdown, un quiebre con signos y síntomas de ya enfermedades, porque entonces es donde el organismo, tanto mentalmente, emocionalmente como físicamente, claudica por completo en su capacidad de hacer frente a estos niveles de demanda. De acá para abajo, de acá para abajo, fuera del rango amarillo hacia el rojo, este es el distrés. Y el verde y primeras bandas del amarillo es esto que solemos llamar estrés bueno, positivo, hasta necesario y deseable en algunas situaciones. Cuando hablamos de cambios de conducta, de irritabilidad y hasta síntomas, hablamos ya de estresazos que se instalan en nuestra conducta y representan situaciones inmediatamente previas, precursoras a la enfermedad. Por lo tanto, para el piloto es sumamente importante que utilice sus síntomas físicos, emocionales, psicológicos, como fuente de información, como lo hace con las alarmas que tiene el avión, con las luces anunciadoras, alarmas, alertas sonoras o audibles, como una alarma de que no bajamos del tren de aterrizaje. Eh, a eso estamos muy atentos. Del mismo modo, el piloto tiene que utilizar sus síntomas como fuente de información. El síntoma es información. En esto hace especial atención, especial énfasis el doctor López Rossetti. El síntoma no es un síntoma, es información. Y es la información lo que debe ser valorado igual que la condición psicofísica y tratado como cualquier otra alerta, alarma desde el punto de vista técnico que tengamos sobre algún sistema, subsistema de un motor de una aeronave. ¿Por qué debemos tener esa información muy aceitada y estar especialmente atentos a ellos? Porque recordando la cadena del estrés, si yo dejo pasar las percepciones, experimento cambio de conducta, cuando aparece el síntoma, ahí ya me pasé, pero todavía tengo la revancha de apretar el botón este, de desconectar estos eslabones para que no aparezca la enfermedad. Tenemos que ser capaces de identificar y de esta señal de stop, este botonazo al pare, pegarlo lo antes posible. Si no nos fue posible y tuvimos que esperar al síntoma, no dejemos de valorar al síntoma como información totalmente confiable de lo que nos está pasando. El síntoma es una mano en el hombro que nos está golpeando y nos dice, flaco, flaca, para, porque te vas a enfermar. El otro aspecto extremadamente importante para la vida en general, pero para el vuelo es altamente significativo, es la fatiga. La fatiga es un estado psicológico caracterizado por una disminución de las capacidades mentales y físicas. Así de sencillo. El resultado de la falta de sueño, el exceso de estados de alerta, alteraciones del ritmo circadiano o excesiva carga laboral.
impide al individuo un adecuado estado de alerta y el desempeño apropiado de sus responsabilidades operativas. Un estudio del proyecto de investigación de factores humanos de la Universidad de Texas en Austin, la misma gente que diseñó el modelo TEM, demuestra estadísticamente en una muestra extensísima de enorme valor estadístico que más del 70% de los pilotos y los cirujanos no reconocen que su desempeño es degradado por la fatiga y el estrés. Ellos sostienen que no, que nada los afecta. Superhombres, somos todos superhombres. Mentira. La fatiga impide al individuo un adecuado estado de alerta y el desempeño apropiado de sus responsabilidades operativas. La fatiga es un desbalance entre las demandas físicas y mentales de todas las actividades que en vigilia nos requieren de esas demandas y la recuperación de esas mismas demandas que requieren de dormir. Entonces, o bajo la actividad en vigilia o duermo más. O lo ideal es mantenerla balanceada. Para un correcto abordaje de la fatiga es necesario apoyarse en los aspectos científicos, no en lo que los cirujanos y los pilotos piensan de sí mismos. Por lo tanto, los periodos de vigilia deben ser limitados. Es muy común en la juventud pasarse horas, días sin dormir. Bueno, se lo puede soportar debido a esa envidiable juventud y aún así durante periodos muy limitados. Los periodos de vigilia deben ser limitados. Una reducción de las horas de descanso disminuye el desempeño e incrementa la soñolencia en los días posteriores a ese déficit de sueño. Las alteraciones de nuestro reloj biológico o ritmo circadiano afectan los periodos y calidad del descanso. Y la sobrecarga laboral incrementa los niveles de fatiga. Existe una fatiga aguda y una crónica. La fatiga aguda es una condición de soñolencia, deficiencia del desempeño, como consecuencia de la falta de sueño adecuado o excesiva actividad durante el día y la noche anterior inmediata, o sea, déficit reciente de sueño o incremento reciente de actividad en vigilia. Mientras la crónica es la misma condición de soñolencia y de deficiencia del desempeño, pero que se acumulan cuando el descanso es restringido día tras día como conducta habitual. Entonces, suele sobrevenir a la fatiga crónica la presencia de grandes niveles de estrés y de la enfermedad, por lo tanto, de la enfermedad asociada a esa falta de sueño reparador. La deuda acumulada de sueño es una condición precursora de la fatiga crónica. Eh, Sucede cuando el descanso es insuficiente, pero por múltiples noches consecutivas. Cuando esto se desarrolla, la degradación del desempeño y la soñolencia se incrementan progresivamente. Se pierde la estabilidad y confiabilidad y la capacidad de autoelevar el propio nivel de degradación, autoevaluar, perdón, el propio nivel de degradación en el desempeño. Se afecta la conciencia. Cuando hablamos de nuestro reloj biológico, hablamos de lo que se conoce como ritmo circadiano y es una secuencia de distintos factores del organismo que cíclicamente a través de las horas del día van variando y que tienen su relación con las horas del periodo del día en donde hay luz solar y no la hay. De esa manera se puede afirmar que en la salida del sol se libera cortisol, hay un aumento de la presión sanguínea, alrededor de las 9 de la mañana
se adquiere el mayor nivel de vigilancia, de alerta de una persona. Ha pasado inmediatamente pasado el mediodía, hay una mejor coordinación. A media tarde hay un tiempo de reacción más rápido. La temperatura corporal más alta se experimenta en la caída del sol. Baja posteriormente la presión, eh, perdón, aumenta la presión sanguínea en las primeras horas de la noche y se libera melatonina en las horas previas a conciliar el sueño, mientras que se alcanza el sueño profundo después de medianoche y baja la temperatura en las últimas horas previas a la madrugada. Esto es lo que normalmente se conoce como ritmo circadiano y la alteración de esto debido a la rápida transición por diferentes usos horarios, como cuando se vuela de este a oeste y sobre todo cuando se vuela al revés, desde el oeste hacia el este, que se atraviesan muchos usos horarios en muy pocas horas y se altera el organismo respecto a justamente el periodo de salida y puesta del sol, etcétera, alteraciones que de vuelta son absolutamente particulares de cada individuo y se conocen como jet lag, porque a cada individuo no solamente le pegan distintos, sino que también tiene que ver mucho el entrenamiento, el grado de frecuencia con que un individuo está expuesto a esas cosas que en algunos casos termina produciendo una enfermedad como causa del jet lag, pero en otros, por el contrario, el individuo se adapta perfectamente a eso y prácticamente no tiene alteraciones en su organismo debido al jet lag. En definitiva, la importancia que tiene para todos estos procesos es enorme la del sueño. El sueño es una compleja serie de procesos que tiene múltiples funciones. Y es interesante, sin meternos en aspectos extremadamente científicos, pero sí conceptualmente, vamos a darle más valor a un sueño adecuado cuanto más sepamos de las funciones reparadoras que cumple el sueño para un organismo. El sueño tiene cuatro fases denominadas no REM. REM es el acrónimo en inglés de Rapid Eye Movement, de movimiento rápido de los ojos. Hay cuatro fases del sueño no REM y se determinan en base a las características de las ondas cerebrales que imperan en el cerebro durante en esas cuatro fases. La fase uno y 2 se consideran de sueño liviano. El cerebro está relativamente inactivo en un cuerpo que todavía es móvil. No es difícil de despertar al individuo que está en la fase uno y 2 y habitualmente se comienza a dormir en la fase uno del sueño. La fase 3 y 4 del sueño profundo, siempre no REM, se caracteriza por un sueño más profundo. Puede resultar difícil despertar a alguien que está en esta fase del sueño. Las ondas cerebrales son más lentas y de gran amplitud. Cuanto mayor sea el periodo de vigilia, mayor sueño profundo se tendrá en el descanso inmediato siguiente. A través de el periodo total de sueño, el tiempo destinado al sueño profundo disminuye. Puede ser dificultoso recuperar rápidamente un buen nivel de alerta cuando se entra en un sueño muy profundo, lo que suele llamarse inercia del sueño. En el sueño REM, caracterizado por el movimiento rápido de los ojos, el cerebro está relativamente activo. Es un cuerpo paralizado, la actividad cerebral es similar a la de la vigilia. Los ojos se mueven alrededor de sus órbitas, pero debajo de los párpados cerrados. Se presentan sacudones musculares del cuerpo o irregularidad en el ritmo circadiano y la respiración.
Al despertar del sueño REM, se suele recordar vívidamente lo soñado, si se ha soñado, y se experimenta una cierta parálisis al despertar. El ciclo del sueño, recuerdan que decíamos recién que a medida que transcurre el tiempo, el sueño, las etapas del sueño profundo son menores, más reducidas. Si en las ordenadas tenemos el nivel de vigilia, arriba estaríamos en vigilia, totalmente despiertos, y en las abscisas tenemos que nos vamos a dormir a las 21 horas y nos despertamos a las 7 u 8, las horas cada este, 2 horas señaladas, el ciclo del sueño podría definirse así. Estamos en completa vigilia. El sueño REM, de rápido movimiento de los ojos, es un sueño más liviano que el liviano, que tiene mayor periodo, se extiende por más tiempo en la medida que transcurren las horas de descanso. Es de un lapso menor en los momentos inmediatamente posteriores a conciliar el sueño y se va repitiendo en ciclos, en fases del sueño de esta manera aproximadamente. El no REM uno es este nivel de vigilia de bastante alto, pero en sueño, y que también se va prolongando los lapsos a partir que transcurre el tiempo de descanso. El no REM 2 funciona de la manera descrita en términos de profundidad de sueño y lapso de duración. El 3 y el 4 lo mismo. Por lo tanto, se demuestra esto que en las primeras 5 horas del sueño, el sueño más profundo, se adquiere en esos lapsos. Posteriormente ya no se tiene un sueño tan profundo como antes y los periodos durante los cuales se extiende cada etapa del sueño suelen ampliarse. Por eso, cuando se recomienda en general un promedio de 8 horas de buen descanso, es para que permitir al organismo completar por completo, valga la redundancia, todas estas fases que tiene el ciclo del sueño. Porque si yo duermo 3 horas, me quedo colgado por acá. Bueno, aquí tenemos las características fundamentales que que se remarcan en cada etapa o fase del sueño. En las primeras dos fases, uno y 2 del sueño, se crean recuerdos y se favorece la memoria, recuerda hechos e información, aprende habilidades motoras para deportes, actividades que requieran destreza en el manejo de instrumental, equipamiento, etcétera. En las etapas 3 y 4 de sueño no REM, se restaura el cuerpo, se mantiene el organismo sano y fuerte. La primera etapa del sueño es un descanso más mental. Y el sueño REM, con rápido movimiento de los ojos, mantiene estabilidad emocional, mejora el estado de ánimo y favorece la creatividad. Por estas razones, es importante comprender que hasta la propia Administración Federal de Aviación, así como hubo momentos en mi adolescencia en donde estaba terminantemente prohibido dormir en vuelo, por supuesto con tripulaciones complejas, y mientras uno de ellos esté totalmente alerta. Hace muchos años la propia Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, recomienda siestitas que no excedan los 40 minutos. ¿Por qué? Porque en los 40 minutos de sueño estamos entre el sueño REM y la fase uno y 2 del sueño, y eso permite un gran descanso emocional e intelectual, mental, pero no se repara la fatiga física. Lo que restaura el cuerpo y mantiene al organismo sano es
el sueño profundo. Pero en vuelo, en operaciones de largo alcance, con tripulaciones relativamente restringidas, etcétera, es muy importante de vez en cuando, cada 4 horas, cinco, que cada tripulante, si no puede ir a dormir por completo por turnos, haga en su puesto de trabajo una siestita de que no exceda los 40 minutos, porque después de los 40 minutos cuesta mucho recuperar el nivel de alerta en el caso de que sea necesario, porque se entra en la fase de sueño profundo. Por lo tanto, hay 6 hábitos que científicamente se recomiendan para proporcionarnos productividad y permitirnos alejarnos de las condiciones de fatiga y estrés. Las 6 hábitos, conductas que nos ayudarían para eso son transformar el desorden en orden. Muy simple. El desorden no hace más que contribuir, el desorden en general no hace más que contribuir al desorden mental, emocional. Definir claramente los objetivos y las prioridades, en términos de que, como sabemos, los objetivos tienen que ser específicos, medibles para alcanzables, medibles para ver si se alcanzaron o no, realistas, y tienen que implicar un tiempo, un responsable, etcétera. Definir claramente los objetivos y las prioridades. Cuando no nos alcanza el tiempo disponible para abordar todas las actividades y responsabilidades que no podemos evitar, y tenemos que asignar prioridades y respetarlas. Ajustarse a un plan previamente definido. Por lo tanto, hacer un plan y ejecutarlo, respetarlo. Y si por alguna razón se requieren desvíos, modificar el plan, no desviarse continuamente. Algún error hubo en el plan. Bueno, modificar el plan para luego cumplirlo y no desviarse continuamente del plan o no tener plan. Delegar, estabilizar y automatizar procesos y funciones. Hay personas que naturalmente, en forma involuntaria, muchas veces empujadas por su ego, tienen la tendencia a absorber, a querer concentrar todas las actividades, funciones, responsabilidades, y no podemos, no hay capacidad posible para hacer todo bien. Por lo tanto, se debe delegar apropiadamente funciones científicas, funciones más relacionadas con la tarea específica, operativas, funciones financieras y económicas, funciones tecnológicas, funciones de archivo. No se puede hacer todo uno. Y cada uno de esos procesos, a su vez, tenerlos estabilizados. Normalmente la normalización de los procesos permite estabilizar el proceso, que el proceso sea más previsible, y que no que una persona lo haga de una manera y tarde 2 horas, y otra persona para hacer lo mismo lo haga diferente y tarde 4 días o 10 minutos. Los procesos, si algo persiguen las normas ISO, no importa en qué área estandarice los procesos, es que al normalizarlos se estabiliza el proceso. Comunicar adecuadamente el plan. Esto no solamente tiene que ver con la comunicación, sino con la participación desde el rol de líder que se le da a las personas que trabajan para nosotros. Las personas tienen que saber qué se espera de ellas, por qué se las va a evaluar, por cuáles son los elementos por los cuales se va a evaluar su desempeño. Las personas tienen que tener previsibilidad. Ya demasiada incertidumbre tiene la vida inevitablemente como para que en el marco de una cuestión laboral las personas tengan incógnitas, que haya cosas misteriosas, secretas, muchas veces voluntariamente, muchas veces involuntariamente, por incapacidad de comunicar adecuadamente los planes. Y descansar en tiempo y forma apropiados.
¿eh? Desconectarse. Todos sabemos cuál es el botón del off. Lo que pasa es que el que menos usamos es el nuestro. No sabemos decir no, nos cuesta decir basta y la combinación de estrés y fatiga sumados, combinados, es una combinación explosiva. La prevención y el tratamiento de la fatiga y el estrés tiene muchísimo que ver con un sueño adecuado y reparador, con una alimentación sana, con eh, alimentarse con productos naturales, con evadir el estrés y las presiones, delegar tareas, programarse, planificar, como dijimos, una adecuada eh, estado físico y un adecuado estado emocional. Muchas veces posiblemente asistido por técnicas que lo promueven y lo ayudan. Por lo tanto, recargar las baterías no solamente es una necesidad, sino que para el piloto es una obligación. Es mandatorio estar atento a cuando el nivel de batería empieza a identificarse como que está cerca de lo exhausto, saber apretar el botón de off y recargar las baterías.